Volvemos para analizar el informe Ipsos Opiniones Globales sobre el cambio climático, que reveló que más del 50% de los entrevistados asegura haber notado cambios en el lugar donde viven. Además, en Chile, 74% cree que el gobierno no entrega la formación necesaria para enfrentar la situación del cambio climático. Para hablar sobre el tema, estamos con Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos. Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Comentemos las cifras, ¿no es cierto?, que se comienzan a dar a raíz de este estudio y que señalan que más del 50% de los encuestados a nivel mundial señalan que han visto efectos graves respecto del cambio climático. Y ese es un porcentaje importante, ¿por qué? Porque hace referencia de que hay una conciencia plena de que efectivamente el cambio climático está afectando directamente a nuestra calidad de vida, a nuestro diario a diario. Cuando hace algunos años quizás este tema no estaba sobre la mesa o la gente no era tan consciente de ello. ¿Qué revela justamente este porcentaje y lo que ustedes han podido recopilar a través de este estudio? Sí, efectivamente lo que ha pasado durante los últimos años es que la gente se ha hecho mucho más consciente de que este es un problema real que está sucediendo en distintas partes del mundo. Este año hemos tenido récord histórico de temperaturas altas en el hemisferio norte, por supuesto otro tipo de consecuencias como el derretimiento de glaciares, la sequía en distintos países del mundo, distintos desastres naturales que muestran un poco cómo se está comportando el clima con este cambio tan importante y la gente lo ha ido reconociendo de a poco durante los años y en estos momentos la encuesta lo revela así. Ujú. También en este porcentaje que hablábamos dice que en el caso de Chile, el 70%, en una proporción de un 70% de las personas también señalan que han visto efectos graves, ¿no es cierto?, respecto de este cambio climático. En nuestro país, ¿cómo lo hemos evidenciado? Hemos visto, por ejemplo, que a todos nos ha llamado la atención en el último tiempo el cambio en las temperaturas, en las estaciones del año, las lluvias, los incendios. ¿Cómo se ha visto específicamente en nuestro país este porcentaje tan alto que sugiere que una gran parte de la población está viendo estos efectos graves? Y lo interesante de este estudio, Mariana, es que como se hace en 31 países, podemos comparar las percepciones de nuestro país, de Chile, con estos otros 30 que medimos. Y ahí lo que vemos es que Chile está dentro de los primeros lugares en términos de la sensibilidad al cambio climático, tanto en términos de la preocupación que hay sobre el fenómeno, pero sobre todo porque la mayoría de los chilenos piensa que se están notando los efectos de nuestro país, a partir principalmente de lo que fue, de lo que ha sido la sequía en la zona centro-norte durante los últimos 15, 20 años. Este año tuvimos fenómenos muy fuertes de inundaciones en la zona central, pero también otros cambios, como tú dices, en las estaciones, aumentos de las temperaturas en invierno, estaciones muy raras en términos de los cambios climatológicos y de temperatura. Y eso nos pone en una situación de mucha preocupación comparado con el resto de los otros países. Ujú. En ese sentido, ¿cómo abordar también esa preocupación dada las cualidades de nuestro país? ¿No es cierto? Tenemos un país con distintas fuentes energéticas naturales que pueden ayudar a enfrentar este cambio climático en una buena línea. ¿Cómo aprovechar las distintas cualidades que tiene nuestro país justamente para hacer frente a esto, a pesar que sabemos que nuestro país es un país pequeño, que no Sí. aporta en gran medida a lo que son las emisiones contaminantes, pero se puede hacer algo siempre. En nuestro país, ¿cuáles serían justamente esas oportunidades para aprovechar lo que tenemos y poder frenar de alguna forma esta situación tan compleja? Y según los cálculos que existen, el 80% de los gases de efecto invernadero son producidos por las industrias, por el sector privado, digamos, el sector empresarial. Y el 70% de ese porcentaje es producido por la industria energética. Y Chile ha transitado en un cambio súper interesante hacia una matriz de energía renovable que ha sido reconocido mundialmente, que nos tiene hoy día también participando en la COP28 como un país que tiene una opinión respecto de esto. Por ese lado, me parece que ha habido un avance importante que no necesariamente es conocido por la población. La gente quizás no lo entiende mucho o no lo conoce, porque lo hemos preguntado en otros estudios. Y el resto, el 20% del efecto se produce por los consumidores. Y ahí también hay un desafío importante, porque según lo que revela la encuesta,
la gente tiene poca información de lo que puede hacer personalmente para contribuir a bajar el efecto del cambio climático. Ujú. Sí, justamente en ese sentido también el estudio daba cuenta respecto de la percepción que tiene la gente sobre lo que está haciendo el gobierno de cada uno de sus países o también las empresas de cada uno de los países participantes, no solamente en el término de acciones, sino que también en el término de la información. Es muy poca la información que se tiene, porque además que este estudio, si no me equivoco, me puedes corregir, la mitad de la población mundial aproximadamente se siente mal informada. Y eso lo hemos visto también alrededor del mundo con las fake news o con incluso líderes mundiales de distintos países. Lo veíamos en el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que negaba completamente el cambio climático. Y eso también aporta a una desinformación, a un mal conocimiento. ¿Cómo viste también esa percepción que se da dentro del estudio respecto de la información de lo que estamos viviendo? Y claro, es un efecto global, es un efecto global. Hay mucha desinformación, más allá de que la comunidad científica esté de acuerdo en que esto es algo real, que es un fenómeno provocado por la actividad humana, siguen habiendo, digamos, personalidades que están en contra de que esto sea efectivamente producido por la actividad humana. Pero me parece que eso ha ido bajando muchísimo. O sea, el escepticismo por el cambio climático hoy día casi no existe. Lo hemos visto con algunos números cercanos al 80% de que la gente está convencida a nivel global de que esto es real. Pero sí hay un muy bajo nivel de conocimiento de lo que hay que hacer personalmente. Hay una sensación de que los gobiernos no están informando correctamente a pesar de que se están tomando medidas concretas. Y en nuestro país me parece que hay también eh, un traslape de de la gravedad que tiene el cambio climático con otros problemas que son como más urgentes. Ujú. Si miramos la lista de las principales preocupaciones de los chilenos hoy día, no está el cambio climático ni el tema medioambiental. Tenemos temas como el desempleo, la delincuencia, la inflación en los primeros lugares, y eso hace también que sea difícil contribuir porque hay preocupaciones que son más urgentes. Ujú. Miguel, recién tú hablabas de la COP28 que se está realizando en este momento en Dubái, donde hay muchos países asistentes justamente para tratar de llegar a acuerdos en reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, ¿cómo tú ves que aportan estas cumbres de cambio climático y si realmente hay un efecto dentro de cada uno de los países integrantes? Porque muchas veces se señalan que estas cumbres se adoptan ciertos acuerdos, pero que finalmente no se ven reflejados en las acciones de cada uno de los países y específicamente los países que son más contaminantes. ¿Cómo ves tú lo que se está desarrollando en esta COP28? ¿Crees que va a tener más alcances dada la situación actual que es muy preocupante? Sí, de todas maneras, la expectativa de este año, de la COP28, es poder hacer un balance de lo que fue el Acuerdo de París, ¿ya? Que fue hace algunas COP atrás. Porque lo que se está discutiendo es que los acuerdos que se tomaron ese año, que se dice que fue la COP más importante, no han tenido la concreción que se hubiera esperado para poder frenar el aumento de la temperatura de la Tierra. Todos los indicadores muestran que si seguimos como estamos ahora, con el modo de producción, vamos a sobrepasar esa meta, o sea, vamos a estar bajo esa meta en el fondo, vamos a sobrepasar el 1,5 grados de temperatura que se espera contener. Entonces me parece que este año es bastante crucial lo que se puede hacer en términos de la evaluación del Acuerdo de París y también en lograr acuerdos que de alguna manera permitan generar fondos para bajar las emisiones, que es otro de los puntos importantes que se está discutiendo en la COP28. ¿Pero crees que vaya a tener un efecto real? Porque básicamente esa es siempre la crítica, el cuestionamiento, ¿no es Sí, cierto? De que hay muchos acuerdos de por medio, hay muchas firmas, hay muchos apretones de mano en medio, sobre todo en estas cumbres, pero finalmente, traducido a los hechos, hay muy poco de lo que se hace realmente y eso va afectando día a día. Ha sido complicado llegar a estos acuerdos justamente en los países que son productores, de hecho, Dubái, ¿no es cierto? Una de las críticas fue que claro. se hiciera esta COP28 en Dubái justamente por las producciones que ellos tienen. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Como asentado día a día, efectivamente es muy complejo tratar de que estas grandes empresas en estos grandes países reduzcan sus emisiones.
Yo quiero ser optimista, me encantaría pensar que se van a tomar acuerdos que se van a concretar. Eh, Acá lo más importante me parece es que los países desarrollados generen fondos para compensar, digamos, los efectos que se están generando en los países más pobres. O sea, de hecho, Chile el problema que tiene, digamos, es que sufre los efectos del cambio climático, pero no tiene los recursos para enfrentarlo de buena manera. Entonces, por eso es que nos complica tanto terminar con los incendios forestales o ir en ayuda de las personas cuando tenemos grandes catástrofes naturales. Entonces, me parece que por ahí va el tema. Obviamente hay intereses comerciales instalados. Esta no es una reunión que solamente vayan líderes políticos, tenemos gente del mundo empresarial, del mundo científico, y lo importante acá me parece que es la voluntad de los países desarrollados que de alguna manera tienen que compensar el efecto que han generado durante todos estos años. Pero como te digo, me gustaría ser optimista y que efectivamente este año se concreten medidas reales. Miguel, respecto de lo que ustedes han podido analizar a lo largo de sus estudios, pero también en lo que han visto respecto de este cambio climático, ¿cómo se analiza también lo que puede pasar en el futuro? No sé si ustedes también han tomado esa área respecto de cómo puede desarrollarse toda esta situación que cada año, cuando hablamos de este tema, está peor aún y señalamos que tenemos que llegar a acuerdos, que hay que reducir las emisiones, que hay que optar por energías renovables, energías limpias, pero siempre cuando hablamos la verdad es que estamos peor en ese momento. ¿Cómo se ve el futuro Sí. finalmente? ¿Cómo la gente también percibe ese futuro dada la situación que tenemos actualmente? La gente es bastante pesimista, María. O sea, lo que ve es que se concretan pocas cosas, pero además ven que van a haber cambios. O sea, primero sienten las personas que va a haber un recrudecimiento de las temperaturas extremas. Eso es algo que sienten que va a seguir pasando. Por otro lado, cuando uno pregunta también si es que sienten que podrían ser desplazados de los lugares donde viven, también hay una alta percepción en ciertos lugares del mundo que son más frágiles, que son más sensibles climatológicamente, que eso va a generar también migraciones, o sea, ciertos lugares donde la gente va a tener que moverse, porque definitivamente no van a ser habitables por efectos del cambio climático. Y eso es algo bastante transversal en la encuesta que tenemos en los 31 países del mundo. Eso principalmente, me parece que la gente es más bien pesimista y hay que cambiarlo de alguna manera con efectos concretos, ¿no? Sí, justamente quería abordar ese tema del desplazamiento, que es algo tan importante porque se ve como algo muy lejos, ¿no es cierto? Muy lejano de que pueda ocurrir, pero hemos visto situaciones complejas que se dan cada día en países que están más cerca de nosotros, en nuestro propio país, en otros países del mundo, donde Es las situaciones de habitabilidad se hacen muy complejas porque los recursos ya no están disponibles o porque las situaciones medioambientales también han hecho muy compleja la existencia en esos puntos. Es un tema que está afectando actualmente, que se está analizando, que quizás lo podríamos ver mucho más pronto de lo que quizás creemos va a pasar. absolutamente. El ejemplo más concreto en Chile es la zona centro-norte, el Valle de Petorca y toda esa zona que prácticamente no tiene agua. Este año tuvimos un descansito, digamos, con las lluvias de invierno, pero son zonas que están muy complicadas. O sea, hay muchas personas en esa zona que no tienen agua, que han visto una disminución de la posibilidad de hacer sus cultivos, de tener ganado también. Y sabemos lo importante que es que se mantenga un clima estable para poder generar actividades como la agricultura y la ganadería. Entonces, esas personas se van a ver forzadas en algún momento a moverse, si es que no, ya se están moviendo. Así que no es algo que vaya a suceder en el futuro, es algo que está ocurriendo de manera concreta, como ejemplo en el Valle de Petorca, pero probablemente en muchos otros lugares del mundo. Ujú. En ese sentido también, ¿cómo ves el tema de las políticas públicas, que es algo tan importante, sobre todo cuando el gobierno está encargado no solamente de hacer frente a estas situaciones de desastres naturales que se dan o ir en apoyo a, tú lo decías, a las comunidades donde el problema de la sequía es muy complejo? En cuanto a políticas públicas de parte de nuestro país, en cuanto al avance que ha hecho nuestro país a lo largo de los últimos años, ¿cómo lo analizas tú y también qué nos falta? ¿En qué podríamos quizás apuntar más para tener un efecto real o un efecto importante, contundente dentro de este sistema y de ese modo poder frenar esta situación del cambio climático?
Yo creo que hay cosas que se han hecho bastante bien, a diferencia de otros temas donde nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, temas políticos, económicos. El tema del cambio climático o el tema en general del medio ambiente ha sido algo que nos ha costado o le ha costado, digamos, a los políticos ponerse menos de acuerdo. La ley de cambio climático que se impulsó hace muy poco me parece que es un avance importantísimo. Si bien es una ley marco que no regula todos los temas, por lo menos permite sobre esa ley empezar a trabajar de manera concreta. Eh, Todo el cambio en la matriz energética que comentaba anteriormente de generar una meta para que la energía que se produce en Chile sea absolutamente renovable va en una dirección muy concreta, pero eso tiene que ver más que nada con frenar el cambio climático y no necesariamente con medidas de adaptación, que es otro tema muy importante, porque hay efectos que no se van a poder resolver, como los que estábamos comentando, y ahí lo importante me parece a mí, lo más clave es tener un fondo, ciertos recursos asegurados, porque esto va a seguir pasando y de manera que se pueda actuar de forma rápida en ayuda de las personas, de las comunidades que van a sufrir los efectos de estos eventos. Ujú. Y en este caso también el apoyo, me imagino, para los emprendedores, para las startups, que en Chile hemos visto varias, ¿no es cierto? Incluso en la Sí. COP28 hay compatriotas que están participando con sus emprendimientos, con sus proyectos, y se da mucho que hemos visto bastante de esos proyectos que apuntan a esa menor generación de contaminantes en todo tipo de sentido, cuando también la gente en el estudio que ustedes nos muestran señalan que creen que hacen poco para combatir el cambio climático. El apoyo estatal, me imagino que para estas startups también es muy importante cuando la idea viene de poder producir un cambio que apunte a esa línea. Sí, sí, el impulso de toda la innovación de la ciencia que apunte a combatir los efectos del cambio climático tiene que ser impulsada, por supuesto, desde el Estado. Hay que generar recursos, hay que promover también este tipo de iniciativas. Me parece súper bueno que se haya invitado a la COP a una buena cantidad de startups destacadas en estas áreas. Y hay que desarrollarlo mucho más. Ojalá mucha más gente se sume a trabajar en estos temas y que tengan el apoyo necesario para poder sumar los esfuerzos, porque aquí no sobra nadie, digamos. Si bien, como decía, el 80% de los gases de efecto invernadero son producidos por las grandes compañías y por los países desarrollados, de todas maneras Chile tiene mucho que hacer en esto. Como país pequeño, quizás no vamos a mover tanto la aguja, pero es importante que lo hagamos, que haya conciencia y que la ciudadanía también se sume porque hay muchas cosas que la gente puede hacer y que probablemente hoy día no lo tiene tan consciente. Ujú. Miguel, para finalizar esta entrevista, quería preguntarte respecto de cómo es el seguimiento que se hace por parte de ustedes para ir manteniendo estos datos, para ir viendo cuál es el cambio. ¿Van a seguir tomando las encuestas de opinión a las personas para tener quizás un balance de lo que va sucediendo año a año y cómo va cambiando también la situación climática? Sí, tenemos dos estudios de temas climáticos. Uno es el del Día de la Tierra, que se hace en marzo, todos los años, lo vamos a seguir haciendo. Y el otro es el Observatorio de Cambio Climático, que se hace con una empresa francesa, con la empresa eléctrica de Francia, de hecho, en la misma cantidad de países, y ahí vamos tomando el pulso año a año de las percepciones que hay respecto a estos temas. Así que estamos muy ocupados y muy preocupados de ir viendo cómo avanza la comprensión de este fenómeno en la ciudadanía y cómo también va cambiando los comportamientos y las percepciones respecto al tema. Así es, Miguel, y esperamos que en esas próximas estudios estos porcentajes mejoren, es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Y que los países más contaminantes se comprometan a reducir sus emisiones, que nosotros también como ciudadanos podamos hacer más para frenar esta situación que a todos nos aqueja y que va a seguir así durante los próximos años. Miguel Pinto, subgerente de Así estudios es. públicos de Ipsos, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y poder analizar también este estudio que ustedes nos mostraron. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Ahora,